El mensaje de hoy está titulado ¿Cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo reconocer a voz de Deus? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Proverbios 14, versículo 12. Dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nos preguntamos, ¿qué es lo que voy a hacer con el resto de mi vida? Los estudiantes se preguntan, ¿dónde debo ir a estudiar? Los adultos nos preguntamos, ¿debemos tomar este trabajo, este empleo? ¿O será de que hay un mejor horizonte para mi vida? Llegamos a cierta edad y comenzamos a preguntarnos, ¿con quién me debo casar? Miren, la vida es una interminable serie de decisiones. Siempre tenemos que tomar diversas decisiones. ¿Y cómo podemos saber si las decisiones que nosotros tomamos son las correctas o no? ¿Será de que deberíamos consultar al horóscopo? ¿O será de que deberíamos consultar a un psíquico? O según los expertos, ellos dicen que nosotros debemos hacer caso al instinto natural que hay dentro del hombre. ¿Será de que deberíamos ver las estrellas? ¿O deberíamos ver nosotros al Creador de las estrellas? Este versículo dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El mensaje de hoy es cómo reconocer la voz de Dios. Yo quiero que ustedes puedan prestar atención a este mensaje porque les quiero dar algunas pautas, les quiero dar algunos tips para que ustedes realmente puedan aprender a reconocer la voz de Dios. Miren, la Biblia dice de que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero que al final no lo son. Vamos a ver primera de João, capítulo 4. Casi al final de sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de João, capítulo 4, verso 1. Fíjense en lo que dice este versículo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora yo quiero que podamos leerlo, este mismo versículo, en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Amados, no crean en cualquier espíritu, mas examinen los espíritus para ver si eles proceden de Deus, porque muchos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aquí en este pasaje hay una advertencia de parte de Dios de que debemos aprender a escuchar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Así que hoy en esta tarde quiero hablarte de 7 pruebas que debe pasar todo pensamiento, toda voz que tú hayas escuchado, toda idea que tú creas que proviene de Dios para saber si realmente es de Dios o no es. Si
pasa esos pensamientos, esa idea, estos 7 filtros que te voy a dar, ten la seguridad que es de Dios. Si no los pasa, te aseguro que no creo yo que sea a voluntad, que sea la voluntad de Dios. Y no es de que me vengas a decir, pastor, pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero, el cuarto hacía las justas, el quinto no lo pasó. Pues mira, si no pasó los 7, yo te digo, no es de Dios. Déjenme entonces poderles compartir. Si no es de Dios, descártalo, déjalo de lado, porque no es de Dios. Fíjate en el libro de Juan, Joao, capítulo 7. Evangelio de Juan, Evangelio de João, capítulo 7, o versículo 17, verso 17. Dice aquí este versículo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Entonces, cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, tú vas a tener la seguridad si eso viene de Dios o no viene de Dios. Vamos entonces con estos 7 filtros que quiero compartirlos. Si puedes apuntarlos, si puedes marcarlo, va a ser de bendición. Si no, yo te recomiendo que después veas el mensaje grabado para que puedas tomar nota. El primer filtro, ¿cuál es? Primer filtro, si está de acuerdo con la Biblia, si está de acuerdo con la Biblia, si es así, entonces es de Dios. Es de Dios. Te voy a decir, la voluntad de Dios, a vontade de Deus, jamás va a estar en desacuerdo con la voluntad escrita que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios te diga, todo lo que Dios te fale, siempre va a estar de acuerdo, en concordancia con la voluntad escrita que es su palabra, la Biblia. Había un gran hombre de Dios, Papa Hagin. Él tenía un ministerio profético y sus profecías generalmente, prácticamente siempre eran correctas. Pero este hombre tenía la suficiente humildad para decirle a las personas, después de haberles profetizado, les decía: hijito, si lo que yo te dije no da testimonio a tu espíritu, no lo tomes en cuenta. Si no da testimonio a tu espíritu, no lo tomes en cuenta. Un gran hombre de Dios, un gran profeta. Generalmente todas sus profecías eran correctas, pero él tenía la humildad de poder decir: si lo que te estoy diciendo no da testimonio a tu espíritu, o sea, si no es lo que Dios te ha hablado, no lo tomes en cuenta. No lo tomes en cuenta. Hermanos, la palabra de Dios es consistente. No cambia, no muda. Dios no muda de parecer. Nosotros sí. Nosotros cambiamos muchas veces de parecer. Sin embargo, nuestro Dios no. Dios nunca, escúchenme, va a violar un principio que Dios ya te lo dio por escrito en su palabra. Si Dios ya dio un principio aquí en la Biblia, no creas que después Dios te va a decir: haz lo contrario, haz algo diferente a lo que está escrito ya en su palabra. Él no va a violar principios bíblicos, jamás. Dios nunca te va a decir que desobedezcas este libro, que desobedezcas la Biblia. Hermanos, eso no viene de Dios. Si tú escuchas una voz que te dice algo que va en contra de lo que encontramos aquí en la Biblia, ten la seguridad de que no viene de Dios. No viene de Dios. Entonces, si lo que tú estás escuchando, si la voz que tú estás escuchando en tu espíritu se alinea, está de acuerdo a la palabra de Dios, ten la seguridad, uno, sí es de Dios. Si se contradice, tú estás mal. Si va en contra de lo que dice la palabra, tú estás mal. ¿Por qué? La verdad es eterna. ¿Qué dice la Biblia?
Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Céu e a terra pasarão, mas as minhas palavras não há de passar. La verdad no cambia, la verdad no muda. Si fue verdad hace 5,000 años atrás, entonces es verdad hoy. Y será verdad también de aquí a 5,000 años. La verdad de la palabra de Dios no cambia. No muda, mis queridos hermanos. Dice la Biblia, permanece para siempre. Hablando bíblicamente, si es nuevo, no es cierto. Si es nuevo, no es cierto. La ciencia muda. Por eso que tú tienes que estar siempre actualizándote con la ciencia, porque la ciencia va cambiando, va mudando de un tiempo a otro tiempo. La ciencia muda, pero Dios no muda, Dios no cambia. Les doy un ejemplo. Hace mucho tiempo atrás se descubrió que la tierra era redonda. Y tú puedes decir, pero pastor, eso lo sabemos todos. Pero hace mucho tiempo atrás la gente pensaba de que la tierra era plana. La gente veía el horizonte del mar y veían allí a los barcos y decían, no pueden ir allá hasta el fondo porque como la tierra es plana, se va a caer. Pero la tierra siempre fue redonda. Y la palabra de Dios lo dice, Isaías 40:22, toma nota, después lo lees allí en tu casa. La Biblia desde un principio decía de que la tierra es redonda. Si fue redonda hace 5,000 años, lo sigue siendo ahora y lo seguirá siendo 5,000 años más adelante. La verdad de la palabra de Dios no muda, no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no puede mentir. Dice la Biblia de que Dios no es hombre para que mienta. Si hay algo que Dios no puede hacer, a veces mucha gente hace desafíos. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Tú y yo sí podemos mentir, pero Dios no, Él no miente. Él no miente. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Romanos, en los capítulos 12 y 13, que tenemos que pagar impuestos. Jesús también lo enseñó con autoridad. Es una orden. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Dad a Dios lo que es de Dios, y generalmente lo usamos a la hora de las ofrendas. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús también dijo, y al César lo que es del César. Tenemos, mis queridos hermanos, que pagar nuestros impuestos. Para mí es inconcebible que alguien que se llame cristiano no pague impuestos. Si tú no pagas impuestos, tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Estás yendo en contra. Pero pastor, es que los impuestos son muy altos en este país. Pero tú estás viviendo en este país y tú estás disfrutando de los beneficios que te da este país. Para reclamar el TAT, para reclamar ahí la ayuda para las crianzas, para reclamar cuando te quedas sin trabajo, ahí eres el primero. Pero Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero si tú vienes y me dices, pastor, ¿sabe qué? Yo siento de Dios que no debo pagar impuestos. ¿Crees tú que eso es de Dios? No es de Dios, mis queridos hermanos. No es de Dios. La Biblia dice, paga tus impuestos, paga tus impuestos. Si no lo haces, no me vengas con el cuento de que Dios me dijo. No, no es así. No es así. El libro de Proverbios es riquísimo. Yo creo que deberían leer el libro de Proverbios todos los días. Hay 31 capítulos, un capítulo para cada día. Miren, el libro de Proverbios nos enseña cómo ser exitosos en los negocios. En Proverbios habla de que si tu negocio es íntegro, si es honesto, Dios lo va a bendecir. ¿Sabías tú de que Dios bendice los negocios que son íntegros, que son justos, que son honestos? Pero si tú vienes y me dices, pastor,
voy a cambiar un poquito los números para no pagar tantos impuestos. ¿Será de que eso es de Dios? Eso no es de Dios. O lo que hacen muchos cristianos, especialmente en nuestros países. Aquí no se puede, gracias a Dios. Pero muchos cristianos, no estoy hablando de la gente común y corriente, aún muchos cristianos en Perú, en Brasil, allí en el otro lado del mundo, cuando la policía lo para allí por una infracción, ¿qué hace? Le doy una ofrenda al policía. Una oferta para un policía. ¿Eso es de Dios? No lo es, mis queridos hermanos. No lo es. ¿Cuántos saben de que el sexo está permitido solo dentro del matrimonio y no antes? Y no antes. Es un principio bíblico. Puede que a ti no te guste, pero eso no lo hace mentira. Eso es una verdad de la Biblia. Es una verdad bíblica. Pero si tú vienes y me dices, pastor, yo siento de Dios que tengo que tener relaciones antes del matrimonio para probar si esa persona realmente es la que Dios quiere para mi vida. ¿Será eso de Dios? Dios no va en contra de su palabra, mis queridos hermanos. El primer filtro para poder tú realmente saber si es la voz de Dios lo que tú estás escuchando, si esos pensamientos que tú tienes realmente vienen de Dios, es poder ver si está de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nunca te va a decir algo que contradiga su palabra. El sexo es para dentro del matrimonio, no antes, no antes. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones? Amén. Pero que vengas tú y me digas, pastor, el Señor me dijo que saliese de la reunión casera. El Señor me dijo que dejase el liderazgo. Mira, yo no sé qué vistes en YouTube, porque ahora está de moda ver muchas cosas en YouTube, tú encuentras cualquier cosa allí. Pero fíjate lo que dice la Biblia, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Jesús dio una orden para hacer discípulos. Primero tú tienes que ser discípulo. Primero tú tienes que ser discípulo. Así que según este versículo, si se te aparece un ángel, se te aparece un ángel y te dice, sal de la reunión casera, deja la iglesia, el Señor te da un tiempo para descansar. ¿Qué le tienes que decir? Un ángel. Lo que tú tienes que decirle es, hijo del demonio, yo te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que aún el demonio se viste como ángel de luz. Dios no va a ir en contra de su palabra. Dios no va a ir en contra de su palabra. Dios nunca va a violar un principio, ni te va a poner para que tú desobedezcas lo que Dios dejó para que nosotros hagamos en la palabra de Dios. Entonces, el primer filtro es este. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, es de Dios. Es de Dios. Segundo filtro para saber si esa idea, ese pensamiento es de Dios. ¿Me hace ser más como Cristo? ¿Me faz más parecido con Cristo?
¿Por qué? Jesús es el estándar de vida. Nosotros como creyentes, como cristianos, en Jesús basamos nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras filosofías. Porque el propósito de Dios, ¿cuál es? El propósito de Dios en esta vida para ti y para mí es de que lleguemos cada día a parecernos más al Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Jesús te salvó, cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, ¿por qué en ese mismo momento, inmediatamente, Dios no te llevó al cielo? Dios no te llevó a la presencia de Él y te dejó aquí en la tierra para que vivas 70, 80, 90 años. ¿Por qué? Porque la vida es una prueba para la otra vida. Tenemos que aprender nosotros a vivir. Miren, esta vida que nosotros estamos pasando es una misión temporal. Y Dios quiere de que tú practiques las cosas que vas a hacer allá en el cielo, primeramente aquí en la tierra. Un ejemplo. Si a ti te aburre la adoración, te vas a aburrir en el cielo. Porque dice la Biblia que nos vamos a pasar adorando al Señor allí en el cielo. Yo no concibo a algunos creyentes que vienen después del tiempo del Obor para escuchar solamente la palabra. No, el culto comienza desde el tiempo del Obor. Vamos a adorar a Dios por la eternidad. Así que si no te gusta, si te aburre, acostúmbrate, porque allá en el cielo vamos a adorar al Señor 24 horas al día. Hace muchos años atrás, el ministro del Obor, el encargado del ministerio del Obor, era otra persona. Hoy ya no está aquí en la iglesia. Me trajo a un músico muy bueno. Me dice, pastor, para que él toque. Pero yo no soy de poner inmediatamente a una persona que viene por la primera vez a la iglesia. Y dije, no, tiene que pasar un tiempo. Este gran músico, a la hora del Obor, estando allí atrás, como están ahí ustedes, mientras todos adoraban y alababan al Señor, él estaba, no abría la boca, no cantaba. Si te aburre la adoración, no vas a poder estar allí. La vida aquí en esta tierra es una prueba de las cosas que nosotros vamos a estar haciendo allá en el cielo. Dios quiere de que tú llegues a ser más como Cristo. Y eso involucra de que tú puedas afrontar los problemas que pasamos día tras día, como Jesús lo afrontó, como Jesús los pasó, mis queridos hermanos. Jesús pasó problemas y Él quiere de que tú y yo también podamos atravesar esos problemas. Pastor, que la vida es dura. Sí, la vida es dura, es obvio. Pero tú tienes que entender por qué la vida es dura. Porque todo en este planeta no está de acuerdo al plano original, no funciona de acuerdo al plano original. Nada es perfecto aquí. Ningún matrimonio es perfecto, ninguna economía es perfecta, ninguna iglesia es perfecta. El clima está loco. Todo esto, ¿por qué? Por causa del pecado, el pecado que hay en el mundo. Dios está interesado. Dios está más interesado en el carácter tuyo. Dios quiere de que tú puedas aprender a madurar. Dios quiere de que tú puedas llegar a la medida de la estatura de Cristo, dice la palabra de Dios, a la estatura del varón perfecto. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Fíjate en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versos 5. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios quiere que pienses, Dios quiere que sientas como sintió y pensó el Señor Jesucristo. Entonces pregúntate, ¿Jesús haría lo que yo estoy pensando que tengo que hacer? ¿Jesús haría lo que yo estoy pensando que tengo que hacer? ¿Jesús actuaría, hallaría de ese jeito, de esa manera? Segunda de Corintios, capítulo 10, un poquito para atrás. Segunda de Corintios 10, el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, toda voz, todo aquello que tú halles que es la voz de Dios, tú tienes que llevarlo cautivo al Señor, a la obediencia a Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir, tú tienes que pensar, ¿haría esto el Señor Jesús? ¿Haría esto el Señor Jesucristo? Ponlo allí, llévalo cautivo delante del Señor. Ese es nuestro estándar como creyentes. Ese es nuestro estándar. No porque lo hizo el vecino. No, porque todo el mundo lo hace. No, pregúntate, ¿lo haría el Señor Jesucristo? ¿Lo haría el Señor Jesucristo? Santiago, libro de Tiago, capítulo 3. Tiago 3, versos 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si el producto, si el resultado de lo que tú estás pensando, de aquella idea que tú tienes, es producto, es resultado de la ira, de la amargura, de la venganza, pues yo quiero decirte, eso es asunto tuyo o es del diablo, pero no es de Dios. Eso es satánico y eso lo encontramos aquí en estos versículos que lo hemos leído. Si es producto de la inveja, de la envidia, de la ambición personal, del orgullo, el orgullo de querer ser el número uno para que la gente me mire, para que la gente vea que yo soy el mejor. Mira, yo no creo que eso venga de Dios. No creo que eso venga de Dios. Dios nunca te va a poner a hacer algo por inveja, por envidia. No, eso no es de Dios, por el contrario. La Biblia aquí, estos versículos de Tiago dice de que si es puro, si es benigno. ¿Qué es benigno? No es solamente algo bueno. Benigno tiene el significado de que promueve la armonía, de que promueve la reconciliación. En otras palabras, de que no crea conflictos dentro de la reunión casera, de que no crea conflictos dentro de la iglesia, de que no crea conflictos aún dentro de la misma familia. Si es así, si es benigna, si es pura, entonces es de Dios. Pero si, por ejemplo, si es chisme, si es fofoca, eso es satánico. Eso es satánico. Yo no tolero el chisme, no tolero a fofoca dentro de la iglesia, mis queridos hermanos, porque el chisme a fofoca es del diablo.
¿Qué dice la Biblia? El diablo es el acusador de los hermanos. Y la fofoca, el chisme es eso, es acusar a otra persona. Es acusar a otra persona. El chisme, la fofoca es satánico. Él es el criticador. Satanás es el chismoso o fofoquero. Entonces, si lo que tú estás pensando, si la idea que tú tienes, si aquello que te parece que es la voz de Dios, es que yo le tengo que decir, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado que le tengo que decir. Mira, si lo que tú estás pensando, que piensas que viene de Dios, va a ferir, hiere a otra persona, no creo que sea de Dios. No creo que sea de Dios. Dice aquí este versículo que pueda ser lleno de misericordia. Lleno de misericordia. Si lo que tú estás pensando te hace más perdonador, y recuerda de que Dios te ha perdonado mucho más de lo que tú vas a perdonar en esta vida. Ay, pastor, que yo perdono a todo el mundo. Pues Dios te perdonó mucho más. Dios te perdonó de que vayas al infierno y ya vas al cielo. Y eso ya es suficiente. Eso ya es suficiente. Entonces, si eso te hace perdonar más a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, si eso te hace perdonar más a los hermanos de la iglesia, porque nadie es perfecto dentro de la iglesia, entonces sí, eso es de Dios. Es de Dios. Pero si es crítica allí a los líderes, crítica a los pastores, crítica a la iglesia, eso no proviene de Dios. No han escuchado realmente la voz de Dios. Estás escuchando a YouTube, estás escuchando a la internet. Mira, yo te digo, hay mucha gente que se dice, yo soy cristiano, yo escucho internet, programas cristianos todo el día. Pero ¿qué tipo de programas? YouTube tiene de todo. Tiene cosas muy buenas, tiene muy buena doctrina, como también hay muy mala doctrina. Y si tú no tienes un discernimiento de la palabra de Dios, si tú no tienes una base de la palabra de Dios, vas a ser influenciado. Vas a ser influenciado por lo que escuchas. No todo lo que escuchas es bueno. Por eso yo siempre les he dicho, examinad las escrituras, dice la Biblia. Estúdialas, míralas, compáralas. Todo lo que yo te enseño, siempre se los he dicho, compáralo con la palabra de Dios. A veces viene una persona, alguien me dice, pastor, usted dijo que era Pedro y era Pablo. Y amén. Yo no lo recibo como crítica, yo lo recibo por lo contrario. Uno puede equivocarse con tantos nombres y tantas cosas. Yo lo recibo como que esa persona tiene interés, está allí pesquisando, está buscando en la palabra de Dios, y yo lo recibo como una crítica constructiva. Entonces, no todo lo que tú ves allí en la internet, no todo lo que tú ves allí en el YouTube, realmente es algo que venga de Dios. Pero cuando tú ves lo bueno en las otras personas, eso es madurez, eso es sabiduría, eso es capaz de ver a Dios en los otros. Entonces, ese es el segundo filtro. Hace que me parezca más con Cristo. Tercer filtro. Tercer filtro para ver si lo que estás escuchando, lo que te parece que es la voz de Dios, mi iglesia y mi familia lo confirman. Minha igreja y a minha familia o confirman. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Uno tiene que preguntarle a creyentes más maduros que uno si lo que yo estoy a punto de hacer realmente es de Dios o no es de Dios. Tienes que tener líderes maduros. Y para eso estamos. Está el pastor, están los diáconos, están los líderes de las reuniones caseras. Y todos velamos por ti. Entonces, debes pedir consejo en ese asunto.
Pero ¿qué hace muchas veces la gente? La gente muchas veces toma decisiones por cuenta propia. Dios quiere, mis queridos hermanos, usar a otras personas para bendecir tu vida. Para poder bendecir tu vida, para poder bendecir mi vida. Pero nada se hace por una opinión propia. Si lo que te dicen, si lo que otros te dicen, el pastor o los líderes, no confirma lo que Dios te ha dicho y lo que tú has aprendido de Dios en la palabra, entonces no es de Dios. Porque también nosotros podemos equivocarnos. Fíjate, Proverbios 11:9. Es un versículo que lo deberías tomar muy en cuenta. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Por qué vas a tomar una decisión solciño? ¿Por qué vas a tomar una decisión solo? No naciste solo. No naciste solo. Ahí tuviste a las enfermeras, a los médicos, para que te cuidaran desde pequeño y todo lo demás. Necesitas de la gente. Necesitas de los demás. Por eso vivir en comunión, vivir en comunidad es lo mejor, es lo mejor. Porque vivir en comunidad, ¿qué significa? Vivir en comunidad significa vivir una vida expuesta, abierta a los demás. Una vida sana, una vida pura. Porque cuando tú tienes una vida abierta allí a los demás, es más difícil de que tú tengas que tener que esconder algo. Miren, yo siempre he dicho que aquellos que no quieren participar de una reunión casera es porque tienen algo atado, tienen allí algo que escondido. Mira, yo te invito, anda a la reunión casera, participa allí de las reuniones caseras. Es un tiempo de bendición, de comunión, de poder vivir en comunidad, de podernos abrir a los demás. Muchas veces los hermanos, algunos dicen, el pastor está muy ocupado, que no lo voy a molestar con mis problemas. Quería que el pastor ore por mí, mas estaba orando por otra persona, ya me tengo que ir. Pues, ¿por qué no lo pides en la reunión casera? Mira, el pastor 1 te va a orar por ti, pero de allí en la reunión casera 10 van a orar por ti. Vivir en comunidad, vivir en comunidad. La Biblia dice que si andamos en luz, tenemos comunión, ¿qué dice? Unos con los otros. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, los relacionamientos, las relaciones, hermanos, son poderosas, son importantes porque nos van a ayudar a llevar una vida más sana. Haz caso de lo que dice tu familia. Jóvenes, escuchen a papá, a mamá. No, es que son la generación vieja, no están en mi época. Muchas veces dicen los jóvenes así, cuando se casan tus hijos van a decir lo mismo de ti. Si papá y mamá son creyentes, ¿cuánto más poderlos escuchar a ellos? Tal vez si papá y mamá no son creyentes, tal vez tienen un punto de vista diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Pero si son creyentes, haz caso de papá y mamá. Haz caso de papá y mamá. Tercer filtro, mi iglesia y mi familia lo confirman. Si lo que tú estás escuchando, si esa voz que tú piensas que es de Dios, tu familia y la iglesia lo confirman, entonces es de Dios. Vamos al cuarto filtro. Cuarto filtro, ¿es consistente con mi forma? ¿Es consistente con la mía forma? Es consistente con lo que Dios me llamó a hacer. En otras palabras, a veces parece que la idea que tenemos es una idea sana, una idea linda, un gran negocio.
¿Y quién no está quién está en contra de un negocio? No, nadie. ¿Cuántas veces yo les he dicho que ustedes pueden tener allí negocios propios, pueden salir adelante? Pero te pregunto, ¿Dios te formó como un empresario? ¿Dios te formó como un empresario? Yo no creo que a todos. Yo no creo que todos los que estamos aquí vamos a llegar a ser empresarios. Yo creo que muchos de ustedes van a llegar a ser buenos empleados. Y que por la gracia y la bendición de Dios van a ser promovidos. Pero no todos van a ser empresarios porque tal vez Dios no te dio a ti la forma, la habilidad de poder ser un empresario. Dios nos formó a cada uno antes de nacer, dice la Biblia. Ya nos dio una tarea específica. Él no quiere que tú seas alguien más. Dios quiere que tú seas tú. Dios no quiere que tú seas copia de otro. A mí me irrita a veces cuando veo a predicadores. Me gusta ver muchas veces algunos mensajes. Y ahí veo a predicadores que imitan a otros. Qué feo que es eso. Dios te hizo único. La Biblia dice, mis queridos hermanos, Efesios 2:10, que nosotros somos hechura, feitura sua. Eso significa ¿qué? Que tú eres una obra maestra. ¿Qué es una obra maestra? Una obra maestra significa de que Dios hizo el molde a forma. Te creó a ti y después quebró la forma, quebró el molde y quedaste solamente tú. No puede haber otro igual a ti. No puede haber otro igual a ti. Dios te creó a ti de una manera única. De una manera única. Entonces, lo que quiero decirte es de que tu forma revela el propósito de Dios para tu vida. Un ejemplo. ¿Ven esto? Tenemos ahí algún camarógrafo, ¿verdad? ¿Ven esta forma? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Para colocar el micrófono, ¿verdad? Fácil. Ustedes ven la forma y entienden para qué es eso. Esta forma, esta no es para sentarse encima. No es para jugar béisbol. Ya se cayó todo. La forma va a mostrarnos para qué sirve, para qué fue hecho. Entonces, mis queridos hermanos, la forma revela el propósito. Entonces, lo que yo te quiero decir es esto. Tus habilidades, los dones que Dios te dio, los talentos que el Señor te entregó, revelan de que tú naciste con un propósito. No todos somos iguales. No todos tenemos los mismos dones, las mismas habilidades. Por ejemplo, si tú eres bueno con los niños, ahí estaba llorando una crianza, pasó de una mano a otra mano, seguía llorando. Alguien lo pegó y quedó tranquilo. Yo te digo, si tú eres bueno con los niños, deberías estar involucrado en el ministerio infantil. Deberías estar involucrado en el ministerio infantil. ¿Cuántos de ustedes saben que un niño, una crianza y un joven necesitan de un mentor, de un consejero? Porque muchas veces no hay papás en estas vidas. Muchas veces el papá de casa está tan ocupado, está con el trabajo, llega cansado que no tiene tiempo para los hijos. Y si tú aquí en la iglesia, tú puedes ser para una crianza, si tú puedes ser para un joven, su mentor, su consejero, alguien que esté allí atrás, que lo ayude, que lo aconseje. Si tú te llevas bien con los jóvenes o con los niños, pues ¿qué esperas? Aprende esto.
nadie es bueno en todo. No hay de que yo sé de hacer, yo puedo hacer de todo. No, no es así. No es así. Tú tienes ciertos dones, ciertas habilidades que Dios te dio para eso. Para eso. Les pongo un ejemplo. No sé cuántos de ustedes les gusta ver. A mí me gusta muchas veces asistir a esos concursos de American Idol o Brazil Got Talent y cosas así. Donde la gente va y canta. Ustedes han visto esos concursos. Y a veces ustedes pueden ver de que va allí el concursante al frente y el juez le pregunta, ¿por qué quieres cantar? Ah, porque yo he cantado desde pequeño y mamá me decía que yo cantaba bien. El juez le dice, bueno, canta. Para, por favor. No sabes cantar. Pero ¿cómo? Si yo sé cantar, mi mamá me decía que yo sé cantar. Ustedes son los que no saben y se va todo molesto. Yo tengo talento para cantar. En realidad no canta. En realidad no canta. Miren, hay una gran mentira en el mundo secular. En el mundo secular dice de que tú puedes llegar a ser todo lo que tú quisieras ser. No es así. Dios te dio diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades. ¿Te doy un ejemplo? Tú no puedes ser cantante de ópera. ¿Quién puede ser cantante de ópera? Yo creo que ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Entonces, eso es mentira. Eso es, queridos hermanos, mentira. Acepta tu forma. Acepta como Dios te creó. ¿Tienes habilidades? Sí. No tienes que compararte a los demás. Ah, es que yo no canto tan bonito como Sheila. Bueno, Sheila canta bonito, pero tú puedes hacer otra cosa mejor que ella lo hace. Todos tenemos diferentes dones. Todos tenemos diferentes habilidades. Mira la Biblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, etcétera, etcétera. Dice los siguientes versículos, dice que cada uno tenemos diferentes dones. Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. En otras palabras, si lo que tú estás pensando, si esa voz no se ajusta a tu forma, no es de Dios. No es de Dios. A veces mientras descubres cuál es tu forma, yo ya les he dicho antes, si tú no sabes cuál es tu don, comienza a hacer de todo. Comienza a hacer de todo hasta que puedas encontrar en qué te hallas bien, en qué te sientes bien. Pero, por ejemplo, no pretendas ser médico si te desmayaste cuando te cortaste el dedo. Procura tu forma, procura aquello donde tú te puedas sentir bien. Muchas veces las crianzas, los niños, yo creo que ya mucho ha pasado un poco, pero tal vez en mi época, la generación anterior a esta, los padres como que obligaban a sus hijos a tener que ser lo que los padres querían. Tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, tienes que ser de tal profesión. Yo creo que ya ha mudado un poco ese pensamiento, ¿no? Tenemos que encontrar nuestra forma, donde nosotros nos hallamos bien. Busca tu forma. Busca tu forma. La mía es de predicar. Para mí es algo natural. Yo me siento bien predicando. Tengo la unción del Señor para poder predicar. Pero si yo me meto a la música, tal vez ninguno de ustedes se quedan aquí. Salen corriendo todos, ¿no? Mira, cuando tú ves allí a los famosos futbolistas, a los grandes basquetbolistas, a los corredores allí de la Fórmula 1, ellos lo hacen tan fácil.
que a ti te emociona y dices, yo también puedo meter un gol desde la mitad de la cancha. Yo también puedo lanzar la bola y va a caer. Para ellos lo hacen ver tan natural porque esa es su forma. Esa es la habilidad que ellos tienen. Tal vez tú y yo no tenemos la misma habilidad. Por eso tenemos que encontrar cuál es nuestra habilidad, en qué nosotros nos sentimos bien. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Y si lo haces con naturalidad, esa es tu forma. Y si el pensamiento, la voz que tú tienes se ajusta a eso, es de Dios. Es de Dios. Ese sería el cuarto filtro para poder nosotros entender si la voz que yo estoy escuchando, lo que me parece que es de Dios, realmente es o no es del Señor. Vamos con el siguiente filtro. Quinto, ¿es mi responsabilidad? ¿Es a minha responsabilidade? En otras palabras, tiene que ver eso conmigo. Tiene que ver eso conmigo. Porque si no es tu responsabilidad, entonces, ¿por qué Dios tendría que hablarte sobre eso? ¿Por qué Dios te tendría que decirte algo que no concierne a tu responsabilidad? Miren, todos los creyentes, aun seas nuevo en la fe, todos tenemos acceso a Dios directamente a través de la oración, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere hablar conmigo, ¿por qué es que Dios te va a ir y hablar a ti para que le digas al pastor para que Él venga y me hable a mí? ¿Me entienden lo que les estoy tratando de decir? Si yo tengo acceso directo a Dios, ¿por qué Dios tiene que usar a otra persona para venir y decirme algo? Deja eso a los pastores. A los pastores tenemos ese don. Fíjate Juan, el apóstol Pedro, en el libro de Joao, el libro de Juan. Joao 21, fíjense, esta respuesta es interesante. Joao 21, versos 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Me gusta la versión en portugués, dice, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Que te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Hay gente que usa la manipulación. Hay gente que dice, el Señor me dijo que te casaras conmigo. Y hay gente inocente, hay gente inmadura que dice, el Señor te dijo, bueno, me voy a casar. Pero si tú eres un creyente maduro de Shinshiro, que siempre estás aquí en los cultos, que estás leyendo la palabra de Dios, tú vas a poder contestarle. La Biblia dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tú no eres ninguno de esos tres. Tú eres feo, obstinado y malo. Ojo con la manipulación. Tengamos cuidado con la manipulación. Está muy de moda hoy en día decir, Dios me dijo que te dijera. Dejen eso para los pastores. Y siempre y cuando el Señor verdaderamente nos hable.
Porque hay muchos pastores que también manipulan a la congregación. El Señor está diciendo, y no está diciendo el Señor, es el mismo que está diciendo. Si alguien viene a profetizarte, querida oveja de esta casa, dile: yo soy oveja de un redil. Yo tengo un pastor. Ve y díceselo a mi pastor. Y si mi pastor tiene la confirmación de parte de Dios, él me lo va a decir. Eso es lo ético. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Yo les he dicho muchas veces, no se dejen poner las manos y orar por gente que ustedes ni conocen. No reciban profecías que ustedes tal vez ni también saben de dónde vienen. Tomemos cuidado. Si yo te profetizo algo, no soy de profetizar eso, más a veces Dios me dice algunas cosas y yo se las doy, se las lanzo. Si yo en algún momento te profetizo algo, o algún otro pastor, algún ministro que nosotros convidamos aquí y viene a la iglesia y da una profecía, bueno, ya nosotros lo juzgaremos después de que él se vaya. Ya veremos también si eso es realmente de parte de Dios o no de Dios. No somos bobos también para podernos dejar llevar por cualquier cosa que se diga. Si confirma lo que yo te diga o cualquier otro pastor que se ponga aquí, si confirma lo que Dios te dijo, entonces es de Dios. Si confirma lo que Dios te dijo, es de Dios. Pero si Dios no te dice nada nuevo, si a través de esa profecía no está en concordancia con la voz que tú escuchaste, con lo que tú piensas que viene de Dios, entonces yo creo personalmente que eso no es de Dios. Así que deja de andar buscando allí palabra por aquí, por allá. Hay gente, yo sé que mi congregación no lo es así, pero hay gente que nos ve por la internet. Deja de irte de iglesia en iglesia, de buscar aquí, palabra allá, porque vas a recibir cualquier otra cosa. Vas a recibir cualquier otra cosa. Entonces, ten ese siguiente filtro. Ok, la hora nos va ganando. ¿Lo dejamos aquí? ¿No? Faltan 2, sí. Yo creo que los profesores no quieren de que continúe. Ellos tienen que cuidar ahí a sus caníbales que se comen el uno al otro. No, es brincadera, son lindos nuestras crianzas. Tranquilitos. Vamos con el sexto filtro. Sexto filtro dice: ¿es convincente o es condenativo o condenable? Déjenme explicarles, tal vez no da para entender mucho ese título. ¿Es convincente o es condenativo la idea, la voz que yo estoy escuchando? La convicción viene de parte de Dios para corregirnos. Para corregirnos. Dios siempre nos corrige con un propósito: mudar, cambiar. ¿Ok? La corrección que viene de Dios tiene el propósito de que nosotros podamos mudar. Cuando la iglesia te coloca en una corrección, en una disciplina, es para que puedas mudar, para que puedas cambiar por alguna actitud, por algo que habías hecho que estaba incorrecto. Pero ¿qué es la condenación? La condenación no es como la convicción, es todo lo contrario. La condenación viene del diablo. La condenación te difama. La condenación te acusa. La condenación ataca tu valor, te rebaja. Eso es condenativo, condenado. Te hace decir: yo no sirvo para nada. Me odio. Dios no me ama. Mejor me mato, me suicido. Hay gente que por causa de la condenación llega al extremo de pensar quitarse la vida. Es una nube negra que está encima, una nube negra de culpa. Eso no es la voz de Dios. Eso no es la voz de Dios. Mira la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, Dios nunca va a atacar tu valor. Dios nunca va a atacar tu estima. Aunque hagas algo malo, tú seguirás siendo hijo de Dios. Tú seguirás siendo amado por Dios. Pastor, pero ¿cómo es posible si hace algo malo? Pues yo te coloco como padre o como madre. No es verdad que un padre o una madre, aunque el hijo sea malo, lo va a seguir amando. Aunque el hijo haga algo malo, lo vamos a seguir amando. ¿Cuánto más nuestro Padre? Nuestro Padre va a traer una voz de convicción a nuestras vidas, mas no una voz de condenación. La condenación trae culpa. La convicción trae luz. Trae luz. Jesús se llevó la condenación. Ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. La convicción te va a decir que te arrepientas, que mudes, que corrijas aquello que no está bien. Y cuando te arrepientes, cuando lo corriges, cuando mudas, la convicción se va. La convicción se va. Pero muchas veces la condenación queda. La condenación queda. Y eso, mis queridos hermanos, no viene de parte de Dios. A veces confundimos nuestra baja estima con la voz de Dios. La gente tiene tanta baja estima. Recuerda quién eres. Recuerda que eres un hijo de Dios, una filia de Dios. Recuerda que eres un príncipe, una princesa, dice la palabra del Señor. ¿De dónde viene esa baja estima? Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Sabes qué es lo que hace Satanás? Satanás, antes de que tú peques, él minimiza el pecado. Minimiza el pecado. Él te dice, no es gran cosa. Todo el mundo lo hace. Tú sabes, ahí ese hermano, tú sabes lo que hizo. ¿Y por qué si él lo hizo, por qué tú también no lo puedes hacer? Y vas y pecas. Y después que pecas, lo que el diablo lo que hace es que maximiza ahora el pecado. Él te dice, ¿cómo se te ocurre haber hecho esa barbaridad? Tú que te llamas cristiano. No, así ya no puedes. Deja de leer la Biblia, deja de ir a la iglesia. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Tú no sirves para nada, tú eres lo peor. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz de condenación del diablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La voz que yo estoy escuchando, aquello que yo pienso que es de Dios, ¿es convincente? ¿Me va a traer convicción? ¿O es condenable? Es condenatorio. Séptimo filtro, y con esto terminamos. ¿Sientes paz? ¿Senti paz? Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, verso 33. La primera parte dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si tú te sientes presionado a hacer algo,
Me tengo que casar, me tengo que casar. Me estoy quedando soltero, los años van pasando. Dios me dijo que me case, que me case. No, Dios no te empuja. Y no es porque vamos a tener un noviazgo hoy, ¿ok? Dios no te empuja a hacer algo. Dios te guía, ¿ok? Dios te guía. El temor te arrastra. El temor de quedarte soltero, el temor de tantas cosas, te arrastra muchas veces a hacer cosas que no son de parte de Dios. La fe te dirige a hacer lo correcto. La fe te dirige a hacer lo correcto. Satanás nos dirige compulsivamente. Me tengo que ir de la iglesia, me tengo que ir de la iglesia. Y te vas de la iglesia. Esa es la guía de Satanás. Si Satanás nos conduce compulsivamente, Dios nos atrae compasivamente. Si el diablo te fuerza a hacer algo que no es de Dios, Dios te atrae con compasión, con amor. Entonces, esa voz que tú estás escuchando, eso que está dentro de tu corazón, ¿te trae paz? Si te trae paz, este séptimo filtro es de Dios. Es de Dios. Les pregunto, ¿pasaron los 7 filtros? Si pasaron los 7 filtros, entonces ten la seguridad que es de Dios. Que es de Dios. El 99%, escúchame, de cuando Dios habla, es alentador. Es alentador. Nunca trae ansiedad. Nunca trae ansiedad. Entonces, si tú estás escuchando una voz y tú piensas que es de Dios, te va a traer paz. Va a estar conforme a la palabra de Dios. Lo que la iglesia, lo que tu familia te dice, va a estar en concordancia. Si pueden pasar estos 7 filtros, ten la seguridad con toda, sí, con ojos fechados, con ojos cerrados. Es de Dios. Es de Dios. Si no, yo no quiero que te equivoques. Yo no quiero que te equivoques. Yo he visto en el transcurrir del ministerio a mucha gente que tomó decisiones erradas. Decisiones erradas. No estaba de acuerdo a la palabra de Dios. No escucharon el consejo del pastor, aún de la propia familia. Muchas veces fue solamente por orgullo, por ser tercos. Ya se me fue la palabra en portugués. Temosos. Y las consecuencias es de que ya no están en la iglesia. Las consecuencias es de que ya están fuera de los caminos del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, que lo que tú escuches realmente sea de Dios. Que no sea tu sentir, que no sea lo que me parece, lo que yo hallo, lo que todos los demás hacen. Que pueda estar conforme a la palabra de Dios. Que podamos escuchar la dulce voz del Señor. Yo quiero invitarte, ponte de pie ahí donde estás. Si tú quieres escuchar la dulce voz del Señor, si tú le dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No la mía, pero la tuya, oh Señor. Ven aquí al frente, vamos a orar juntos. Yo creo que necesitamos orar para que realmente podamos hacer lo correcto, para no equivocarnos, para no dejar un camino. Iglesia, tenemos que seguir los caminos del Señor y no nuestros propios caminos. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Rompiendo el silencio.
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú nos hablas a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos has hablado? Hemos escuchado tu voz. Pero muchas veces también, Señor, no tenemos la seguridad si viene de ti o no viene de ti. Esta tarde hemos aprendido, Señor, algunos filtros. Hemos aprendido algunos principios bíblicos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar esa voz, esos pensamientos a través de estos filtros que hemos aprendido en esta tarde. Señor, si está conforme a tu palabra, si no viola los principios bíblicos, si realmente, oh Señor, eso nos hace parecer más a Cristo, si realmente tú harías lo que estamos pensando, lo que creemos que tú nos estás llamando a hacer, será de que mi familia, mis pastores pueden aprobar aquello que estoy a punto de hacer. Me trae paz. ¿Será de que es algo que me condena? Ayúdanos, Señor, a poder filtrar, Señor, todo pensamiento. Sabemos de que el diablo es mentiroso. Muchas veces el diablo, Señor, nos quiere llevar a hacer cosas que van en contra de tu palabra, de los principios bíblicos. No es tu voluntad, Señor, que dejemos la reunión casera. No es tu voluntad, Señor, que dejemos la iglesia. No es tu voluntad, Señor, que critiquemos a los hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender verdaderamente qué viene de ti y qué no viene de ti. Y si tenemos, Señor, la completa seguridad de que es tu voz, que lo podamos hacer, que podamos agir, porque tenemos la completa seguridad de que tú también lo harías, Señor. Si es algo para mi bendición, si es algo para la edificación del cuerpo de Cristo, si es algo, Señor, que me va a levantar, voy a tener, Señor, la seguridad que viene de ti. O tal vez, Señor, tú nos estás llamando para un arrepentimiento, para abandonar algo que lo tengo allí escondido. Y porque tú me amas, Señor, tú quieres que yo abandone eso. Y por eso traes una voz de convicción a mi espíritu. El diablo me condena. ¿Cuántas veces he tenido temor, vergüenza de ir a la iglesia, de venir a la reunión casera?
por la voz condenatoria del diablo. Pero gracias, Señor, porque tu voz es una voz de convicción, de amor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, tu dulce voz. Abre nuestros oídos espirituales, que no confundamos tu voz con la voz del diablo, con la voz del mundo, con las cosas, oh Dios, que encontramos aquí en este mundo. Ayúdanos a filtrar todo eso y a poder solamente escuchar tu voz, a poder seguir tus caminos, a poder hacer tu perfecta voluntad. No la mía, no nuestra voluntad, oh Dios, mas a tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Tu voluntad, Señor, no me va a ferir. Tu voluntad, Señor, no me va a hacer daño. Tu voluntad, Señor, me va a llevar a crecer. Tu voluntad me va a llevar a las alturas. Gracias, Señor. Permíteme escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Decláralo. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y yo podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Que le das un fuerte aplauso, Señor. Abraza a 2, 3 personas y les vamos a escuchar la voz del Señor.